Al mismo tiempo, madre y médico de cabecera de 2.000 pacientes y abuela. Ha trabajado en atención primaria con la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar y Comunitaria. Hizo uno de sus viajes más interesantes en este aspecto. Eso le ha servido para ser más crítica con la medicina que nunca. Mercedes, vamos a ir empezando la entrevista, te quería preguntar, concretamente he sacado una frase del libro que dice: la humanidad de una profesión, al mismo tiempo ciencia y arte. Esta profesión, que es la medicina, ¿está siendo humana? ¿Qué puedes hablar del hábito autoritario del médico? Hombre, pues yo creo que hay poco que hablar, porque la gente que toma contacto con la medicina sabe que el profesional tiene un aire de prepotencia, de saber, de no tener claro que lo que tiene delante es una persona que, si toma contacto contigo, sufre física, mentalmente, de las dos maneras. Entonces tienes que acercarte a él con la idea de escuchar. Lo primero, escuchar lo que te dicen y no cortarle a los 2 minutos o al minuto. Y dice: ¿pero cuántas veces? Es que no hago pis en la... ¿Y cuántas veces hace pis en la cama? No tiene sentido. Entonces es acercarse a él, ver que tú eres una persona con unos conocimientos, pero que él tiene un conocimiento más importante de lo que se está hablando, que está hablando de su propio mal, de lo que le pasa. ¿Qué relación hay entre esa ciencia y el arte en esa humanidad? A ver, la ciencia le damos una credibilidad enorme, pero la ciencia cambia. Y la ciencia hay veces que no, pero es que eso lo dice la ciencia. ¿Pero qué ciencia? Es que eso lo dice ¿pero qué? O sea, ¿sabes? O sea, yo creo que tienes que estar muy abierto, aunque hayas hecho una carrera con 22 matrículas, bueno, en otros casos con 15 solo, pero eso no quiere decir casi nada. Tienes que otras muchos valores, otras muchas cosas, como puede ser esa humanidad, ese sentimiento de que hay alguien que te está necesitando. Es un arte y se va aprendiendo poco a poco. Y vas sabiendo, conociendo a la gente, lo que necesita, lo que quiere, lo que le importa, que eso es lo que puede hacer que tú llegues a tener un buen diagnóstico, que los diagnósticos es un rollo, que todo el mundo tenga que tener un diagnóstico, pero sí conocerle y sí ayudarle. Pero para eso tienes que saber quién es, cómo es, qué quiere realmente. No lo que tú quieres, sino lo que él quiere. Los primeros años dedicados a anatomía, tesis doctoral en Valladolid, investigación en laboratorio, en neurología, modelos experimentales de enfermedad de Parkinson. En Madrid, Facultad de Medicina Autónoma y Hospital Ramón y Cajal. Trabaja como médico general en atención primaria, a la que dedica el resto de su vida. Y fue también profesor en la universidad en torno a salud pública, atención primaria, en Estados Unidos, en la Escuela Nacional de Sanidad, como profesor invitado, y en la Universidad Autónoma de Madrid. Una de las frases del libro dice: el diagnóstico es siempre una interpretación de la realidad. ¿Es un instrumento de poder el diagnóstico? Sí, claramente. No solamente instrumento de poder, sino además estigmatizador. De manera que permite, por un lado, clasificar a los pacientes como si fueran clasificables y, por otro lado, marcarlos como si fueran marcables. El diagnóstico, además, se termina convirtiendo en lo que se denomina técnicamente una tiranía y procede a evitar la acción si no hay previo diagnóstico. Medicina, en muchísimos casos, aproximadamente en el 40% en el caso del dolor, lo mismo en urgencia que en atención primaria, no se necesita diagnóstico para tomar decisiones que alivian y resuelven los problemas. De manera que finalmente el diagnóstico sí se convierte en algo que manipula y reduce la realidad. Finalmente, para decirlo todo, los pacientes terminan pidiendo diagnóstico también, porque se han acostumbrado, son enseñados por los médicos, de manera que terminan exigiendo un diagnóstico. El caso típico es el del dolor abdominal, que generalmente es funcional, un dolor que no sabemos por qué, con el que conviene aprender a convivir. Pero en la búsqueda del diagnóstico, especialmente los padres, pueden llevar a exigir y someter a sus hijos a
pruebas, incluso en varios hospitales, porque no terminan satisfechos con lo que se ha dicho en uno, que en algunos casos llevarían a la denuncia por tortura, porque finalmente se llegan a barbaridades. Por tanto, sin diagnóstico sí que podría haber solución. Sí, he puesto el ejemplo del 40% en el dolor demostrado, pero en general el diagnóstico en muchísimos casos no ayuda. Es una diferencia entre los especialistas focales y los especialistas generalistas. Los especialistas focales se bloquean si no tienen diagnóstico, que es lo que explica que a usted, cuando le vea el especialista focal, el reumatólogo, por decirlo, mientras que no tenga un diagnóstico no hace nada. Mientras que el buen generalista actúa desde el primer momento, porque lo que tiene usted es una necesidad de resolver un problema, con o sin diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico funcional frente a otro diagnóstico bonito? Los médicos están enseñados a lucirse con lo que llamamos diagnósticos bonitos. Son los que salen en las series de médicos, esos diagnósticos raros, en fin, que son importantes, por ejemplo, una miastenia gravis, que podríamos decir un diagnóstico bonito médicamente hablando. Claro, a quien le toca hay que resolvérselo, pero es uno cada 10.000 personas, o sea que es raro. Lo que tenemos son cosas más frecuentes, como problemas funcionales. Los problemas funcionales son aquellos a los que no sabemos cómo nombrar, pero son frecuentísimos. Cefalea, dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de tripa, vértigos, mareos. Los médicos horriblemente le llaman a eso signos médicamente inexplicables, que se llaman MUS. Lo cual es una ofensa decirle al paciente que tiene un MUS. ¿Cómo que tiene un MUS? Usted es un inútil y no entiende lo que yo estoy sufriendo. Porque el médico se empeña en entender médicamente el sufrimiento del paciente y se equivoca. La primera función del médico es sencillamente acreditar que el paciente sufre. El que el médico te crea es curativo, porque generalmente los pacientes tienen una experiencia tan larga de un prurito que no le cura a nadie, que alguien le diga, pues creo que a usted le pica la piel, es sanador, es como si se abriese el cielo y alguien me creyese. Porque lo normal es decir, no tiene usted nada, eso se le pasa solo. ¿Cómo que se le pasa solo? Tengo un picor que es que no me deja vivir, o sea que, por lo menos, créame. Así que, sí, creer al paciente es lo primero, no el diagnosticar. Michel Foucault fue el primero que definió claramente el control futuro a través del cuerpo. Y lo logra la medicina y los políticos a través de la medicina con la biometría, definiendo medidas que nos convierten, si no las cumplimos, en enfermos. De manera que no es raro oír a las madres en el jardín a hablar de los percentiles de sus hijos. Es que si fuésemos todos iguales, todos hay que medir 1,60 o uno no sé qué, pues yo que mido 1,50, pues soy enana. Entro dentro de la categoría de enanismo. Y con la obesidad pasa lo mismo. Pero bueno, porque tengo que 3 o 4 kilos menos de lo que no. Yo peso lo que peso y soy como soy. Soy como soy. Y ya está, no somos todos iguales, de nada. Entonces la biometría a mí me parece un horror. Unos economistas muy inteligentes han ironizado de la consulta del niño crónicamente sano y han recomendado que se haga la consulta del niño socialmente enfermo. Al niño hay que dejarle que sea feliz. Entonces, niño, no hagas eso porque te va a sentar mal. Niño, no hagas lo otro porque... El niño feliz, pero el niño feliz tendrá que decirlo él y tampoco, porque no sabe lo que es la felicidad. Va a estar feliz o no. Y si no es feliz, pues va a enfermar. Va a empezar a devolver, va a empezar a no dormir, va a empezar a chillar, a llorar. Pero yo creo que sabemos cuando un niño es feliz, ¿no? Con una persona también. Cuando empezamos medicina era muy gracioso. Los pacientes intentan excusas, quieren ser agradables con los médicos. Y entonces engordaban porque tenían el metabolismo mal. Pero cuando hemos terminado medicina, los pacientes engordaban porque tenían los genes para engordar. Y en el momento actual, pues porque se come mal. Se come una cantidad de las pizzas, las mujeres ahora no saben cocinar, no me estoy metiendo con nadie, pero no se cocina bien.
Y antes no había esos grados de obesidad, que tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, no te vas a morir, bueno, que no. Entonces, no lo sé, yo creo que nos están chaca para todo. Vestir, comer, ir por la vida, que eso no es así. Horas de sol en la playa. A las 12:30 de una desaparece todo el mundo. Los extranjeros no queda ni uno. O sea, ya podemos encontrar. Porque les ha dicho el médico que el sol a esas horas es horroroso. Y no se ha demostrado para nada que salgan más ni melanomas, tú lo habías visto. No, claro, los melanomas donde están causando muertes son en Noruega. Que fíjate el sol que hay en Noruega. O sea, vale. El caso de Angelina Jolie es expresión clara de la deriva de la sociedad en el sentido del predominio de la genética. En el año 2000 podemos decir que empezó la era de la genética, terminó la era de los factores de riesgo y tenemos para largo con la genética en el sentido de patrocinar nuestras vidas. Esta mujer tuvo un gen BRCA positivo en el que aumenta la probabilidad de tener cáncer de mama. Pero la gente no sabe que la aumenta, pero también la aumenta, por ejemplo, las TAC, la radiología, y se siguen haciendo radiología, y le generó tal miedo, tal espanto en sus propias mamas que se las arrancó. Técnicamente se dice mastectomía, pero vamos, hablando en plata es arrancárselas. Y no le bastó con eso, porque los ovarios también aumentan la probabilidad, entonces se arrancó también los ovarios. Y sobre todo fomentó el que eso se hiciese, con gran éxito. Una barbaridad mundial. Bueno, yo creo que fue una influencia terrible que obligó a muchas mujeres que siguiesen, pero realmente cada vez hay más operaciones y más mastectomías por cáncer, pero no ha aumentado la muerte. Lo que tienen son todas mis amigas, les falta un cacho de tela. Ya no quitan toda la mama, quitan un cachito. O sea, porque claro, es que iría todo el mundo con... Entonces yo creo que la influencia que tiene la medicina en la gente es un poquito mala. Ese es un problema que no ha resuelto la medicina y es lamentable. Sabemos por estudios que demuestran que aproximadamente el 90% del dinero que se emplea en investigación es tirado, robado. Y en uno de los campos en que más se tira y se roba es en el del cáncer, que nos conmueve a todos y consigue sumarte dinero increíble, pero el avance es pequeñísimo. El avance no es proporcional a la inversión que hay. Y no distinguen, por ejemplo, entre cáncer biológico y histológico, que es muy importante. Comentábamos el otro día cómo el melanoma que ya hemos citado está aumentando en los niños. Pero son cánceres histológicos en que el melanoma, el diagnóstico es correcto, pero no va a producir nada. No va a matar al niño y va a desaparecer espontáneamente. Luego el diagnosticarlo es una crueldad. Lamentablemente la medicina hoy no es capaz de distinguir cuando diagnostica un cáncer si es solo histológico o si va a ser biológico, con lo cual procede con brutalidad similar como si fuera haciendo unos daños irreparables. Sí, yo creo que se está haciendo con toda esta prevención y hágase una prueba de no sé qué. Los órganos tienen células que en un momento determinado pueden cambiar, pueden hacer y pueden hasta crecer. Pero eso desaparece solo, pero tú te encuentras bultos y tumoraciones que a los 3 meses o 4 han desaparecido. Si has ido al médico, pues te han hecho una biopsia y la biopsia, pues estas están raras. Vamos a rajar ya, a quitar. Lo estoy haciendo un poco en plan, pero es así. Sí. Bueno, en este sentido, la medicina a veces actúa con justicia. Hay un artículo precioso publicado sobre el cribado del cáncer. El cribado del cáncer es innecesario en todos los casos. No hay en ningún caso en que se haya demostrado que sea beneficioso. Pero se aplica con más rigor a los ricos. Y el estudio demostraba claramente que los ricos tenían más diagnósticos de cáncer, pero no menos mortalidad que los pobres. Así que, finalmente, la medicina actúa con justicia, aun sin darse cuenta. Tiene crueldad especial con los ricos, que les gusta y adoran muchísimo la prevención que es inútil en general. Yo no he tenido nunca problemas, al revés. Siempre he tenido muy buena relación, sobre todo en los 29 años que estuve en San Blas. Para mí fue aquello genial.
pero no estaba en el centro de salud, ojo, estaba, no sé cómo lo llamaban entonces, consultorio, y yo era médico general, de cabecera, porque iba a la cabecera del paciente, cosa que ahora no pasa. Bueno, entonces no tuve mayor problema, los he tenido después más con compañeros, porque yo iba por un camino y ellos iban por otro. Entonces, pues claro, es que, ¡ay, no has hecho el protocolo! Y yo es que cada vez que me nombraban el protocolo, la verdad es que me daba algo, Lo siento, pero eso... La medicina tiene poco que ver con la salud. Sí. Muy poco. Y la medicina tiende a medicalizar todo, incluyendo la muerte. Sí. La muerte es un hecho que no es médico, es un hecho que es social, es un hecho que es filosófico, humano, poético, pero en cualquier caso no es médico y sin embargo está medicalizado. Y por ejemplo, la eutanasia, con la que estamos de acuerdo, la ley de eutanasia medicaliza sobremanera, y además medicaliza en el sentido médico, porque se necesitan 2 médicos como mínimo y lo pone clarísimamente médico, ningún otro profesional. Por supuesto, en la eutanasia sobrarían los médicos, no, son inconvenientes. Pero no Esos son ningún fundamento. Sin ningún fundamento, como dice Mercedes. No es terrible. Esos son lo que llamamos narrativas, en las que son especialistas las industrias en general, no solo la farmacéutica. Crean una narrativa y le llaman a un medicamento que no vale para nada inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Y los pacientes se la aprenden y saben que Prozac es buenísimo porque la serotonina... Pero ahora no saben la cantidad de muertos que ha habido a costa. No, claro, porque son medicamentos que incrementan las posibilidades de suicidio. O sea que no son inocuos, no es que no sirvan, pero con esas teorías fantasiosas como el Alzheimer y las placas de amiloide, no tiene nada que ver. Hay placas de amiloide en todos los viejos, como hay cáncer en todos los viejos. Si a mí me hiciesen una biopsia de próstata, pues seguro que tengo cáncer de próstata, pero no tiene nada que ver con mi vida ni urinaria, ni sexual, ni biológica. Son teorías, son fantasías, como dice Mercedes, sin ningún fundamento científico. Depende. O sea, en terapia génica empezamos a tener algún resultado valioso, por ejemplo, en tratamiento de hemofilia, en el que hay un gen que fracasa, con lo cual sí hay unas perspectivas de futuro, que ese es el otro inconveniente de toda esta medicina que se nos vende, que una vez que se ha abierto un camino, vale para todo. No, sea prudente, vale para algo y muy bien aplicado y en casos muy específicos. Yo creo que si se aplica con prudencia, en algunos casos puede tener sentido, en otros no. No podemos aspirar a la perfección. Ese es un asunto sobre el que acabamos de escribir, recordando los afanes de perfeccionamiento humano, de que nadie sea sordo, de que nadie le falten los brazos, y entre medias despreciamos a los que oyen voces. Pues los que oyen voces en otras civilizaciones eran bendecidos por los dioses, y en las nuestras han pasado a ser locos. Pues quizá ni lo uno ni lo otro, ni están vencidos por los dioses, sencillamente tienen una percepción que lamentablemente a lo mejor a los demás nos falta. Así que en ese sentido, si la genética pretende que seamos perfectos, pues desde luego lleva un camino equivocado.